Es para mí otra vez poder estar con ustedes. Vamos a hablar de un tema bastante importante acerca de las evidencias que iluminan la Escritura. En la mañana estuvimos hablando acerca de Isaías 44, del versículo 18 en adelante, que hablaba sobre el exilio, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Entonces esta tarde vamos a hablar de las evidencias que iluminan la Escritura. La arqueología bíblica. ¿Qué es la arqueología bíblica? Si pueden pasar, por favor. ¿Qué es la arqueología bíblica? Bueno, es la rama de la arqueología que se interesa por la comprensión de la historia, vida, costumbre, artefactos y literatura de los pueblos, personajes y eventos mencionados o relacionados con las Santas Escrituras. Descubrimientos valiosos arrojan luz sobre el antiguo Egipto, Moab, Edom, Amón, Siria, Canaán, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y el mundo romano. Hermanos, un dato interesante es de que evidencia arqueológica bíblica como tal, directamente del pueblo de Israel, no hay. ¿Por qué? Lo mencionaba en la mañana, y es de que el pueblo de Israel no dejaba piezas con escritura, no hacía muñecos para representar algo, porque para ellos eso era pagano. Entonces, para ellos eso era pagano, por eso es de que no dejan ellos tales evidencias. Y las evidencias arqueológicas que existen mencionando al pueblo de Israel son de otros pueblos paganos, como Egipto, como la antigua Mesopotamia. Muy bien. Y vamos a hablar de unas tablillas. Se llaman de Enuma Elish. A ver, ¿cómo se llaman? Enuma Elish. Tablillas de Enuma Elish. 1800 antes de Cristo fueron encontradas. Otros eruditos la datan en el año 1200 antes de Cristo. Las tablillas de Enuma Elish, en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, se hallaron más de 24,000 documentos que registraron una versión pagana sobre la creación. Nosotros, queridos hermanos, sabemos cómo sucedió la creación, ¿verdad? En el Génesis nosotros sabemos cómo sucedió la creación, pero aquí en las tablillas de Enuma Elish nos muestra una versión pagana sobre la creación. Esta quedó plasmada en 7 tablillas. Están numeradas. Trata del caos que había en el planeta antes de la creación. Trata de la aparición de la luz. Trata sobre la creación del firmamento. Y también trata sobre la aparición de la tierra seca. También trata sobre la aparición de las luminarias, que es el sol, las estrellas. Trata de la creación del hombre y trata sobre el descanso de los dioses. Es admirable la semejanza con el relato de Génesis. Esta evidencia arqueológica, este relato ha sido titulado Enuma Elish. Y si usted se da cuenta allí en esos pozos que está en la imagen, no sé si lo puede acercar un poquito el hermano Cris ahí. Allí, por ahí, exacto. Un poquito menos de por ahí. Allí fueron encontradas esas tablillas de Enuma Elish. Y son tablillas de arcilla uniformes que fueron talladas, ¿verdad?, por personas en la antigüedad, donde ellos mostraban una creación pagana del principio, muy semejante a la creación que nosotros creemos, ¿verdad?, la de Dios. Y aquí vamos a ver la siguiente. Enuma Elish en realidad es un poema babilónico que narra el origen creacional del mundo. Significa en acadio cuando en lo alto, y son las 2 primeras palabras del poema. Y cada tablilla contiene entre 115 y 170 líneas de caracteres cuneiformes. Se encuentra que los dioses crearon seres que hacían mucho ruido, o sea que causaban molestia a causa de su desobediencia. Apsu decidió exterminar a esas criaturas
y Ea se enteró y mató a Absú. Tiamat, vamos a ver el siguiente. Tiamat, forma de serpiente, la esposa de Absú, decidió vengar la muerte de su esposo y creó otros dioses para formar una especie de ejército al mando de Kimbu. Ahí está. Por su lado, Ea creó otros dioses para formar un ejército rival y puso al dios Marduk por jefe. Recuerden de que Marduk, en la mañana también, si pusieron atención, hablamos de un Marduk, y ese Marduk para el rey Ciro era, bueno, para ese entonces Marduk, los comentarios bíblicos muestran de que Marduk pudo haber sido Jacbé, que fue el que dijo, bueno, Ciro es el elegido para liberar al pueblo de Israel. Se llevaron a cabo varias batallas. Finalmente Marduk es quien salió vencedor. Tomaron a Tianat, lo dividieron en dos. De la parte superior crearon el cielo, y de la de abajo la tierra. Y de la sangre de Kimbu mezclada con tierra crearon al hombre, y esos son los orígenes. Queridos hermanos, aquí en esas tablillas, lo que les acabo de mencionar es una creación pagana. Pero en el año en que fueron encontradas, muestra más o menos de que eso fue mucho después de la creación, mucho después, en el año 1800 antes de Cristo. Y eso ya había sido, bueno, ya estaba la creación, ya Moisés había escrito los 5 libros del Pentateuco. Entonces, ¿qué quiere decir eso, queridos hermanos? Se conoce que, según los historiadores y según los eruditos, que estos paganos hicieron su propia versión pagana de creacionismo, pero basada en la historia bíblica. Porque si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a lo que se relata en Génesis, ¿verdad? Que se llevaron a cabo varias batallas. Finalmente Marduk es quien salió vencedor. Tomaron a Tianat, lo dividieron en dos. De la parte superior crearon el cielo, y de la de abajo la tierra. Y de la sangre de Kimbu mezclado con tierra crearon al hombre. Esos son los orígenes. Vamos a darle siguientes semejanzas con la Biblia. El caos o convulsión de elementos previos a la creación de la luz y del firmamento, la creación del hombre de la tierra, el descanso en el séptimo día. Ahora vamos a ver las diferencias con la Biblia. El politeísmo implícito, ¿por qué? Porque se leen a bastantes dioses allí. Los nombres de los dioses que aparecen allí, que están fuera de los textos bíblicos. Los detalles del pleito celeste y los detalles de la creación. Las diferencias se explican porque de generación en generación, de nación en nación, los detalles se fueron distorsionando. No obstante, se mantuvo el principio de una creación divina. Es decir, estos paganos también crearon su propia versión pagana de la creación, pero se basaron en los textos bíblicos, solo que lo fueron distorsionando. Y así como queridos hermanos, de las tablillas de Enuma Elish, hay varios también relatos de la creación. No solo está de Enuma Elish, sino hay más relatos de la creación. ¿Y a qué voy con esto, queridos hermanos? Si me da para atrás, ahí. ¿A qué voy con esto, queridos hermanos? Que aunque los israelitas, ellos no hayan dejado un rastro arqueológico, bíblico como tal, hay otras naciones paganas que muestran algo parecido a lo que en la creación se muestra. Y podríamos asimilarlo de cierta manera, porque si usted pone a comparar entre estas tablillas y la Biblia, ¿en quién creeríamos? Obviamente en la Biblia, ¿verdad? No podemos creer en Enuma Elish porque habla de muchos dioses. Habla también acerca de sacrificios allí en la creación. No
podríamos creer nosotros en ellos. Muy bien, ahora como otro dato arqueológico vamos a pasar. Adelante, adelante. Ahí es la Torre de Babel. Bueno, por si usted se preguntaba, ¿será que existió o no existió la Torre de Babel? Vamos a descubrirlo hoy. La Torre de Babel, siguiente. En la Torre de Babel, la parte exterior, si ustedes se dan cuenta, a eso que ustedes miran ahí, sí se logra ver, ¿verdad? Eso se le llama sigurat. Sigurat. Y la parte exterior estaba revestida de ladrillos cocidos, los cuales podían además estar vertificados en diferentes colores. El acceso lo realizaban mediante escaleras. Allí, ustedes pueden ver las escaleras desde abajo. Para acceder a ese lugar, únicamente se podía hacer por esas escaleras que están desde el principio, ¿verdad? Hasta allá arriba, allí se accedía a ese lugar, situadas en los lados del ciudad, o que ascendían en espiral hasta la cima. Uno muy importante es el de Etemenaki, dedicado a Marduk en Babilonia, y más adelantito lo vamos a ver. Los sigurats, que es eso que habíamos mostrado anteriormente, prácticamente como un edificio, no era el lugar en que se realizaban actos públicos o ceremonias, sino que se le consideraba la morada de los dioses. Gracias al sigurat, la gente podía estar cerca de los dioses. Cada ciudad tenía su propio dios o diosa, de la cual era patrón, gobernador, patesí o lugal. Solo los sacerdotes tenían acceso a ese sigurat, al interior del sigurat, para atender a las necesidades de los dioses, lo cual los hacía poderosos en la ciudad. Vamos con el siguiente. Etemenanki es una palabra sumeria. ¿Cómo es, hermanos? Etemenanki. Repítanla conmigo. Etemenanki. Es una palabra sumeria que significa la fundación del cielo y la tierra. ¿No les recuerda a ustedes algo eso? Claro, en Génesis, la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Qué querían hacer? ¿Qué quería hacer el pueblo? Llegar al cielo a través de una torre. Y esto significa la fundación del cielo y la tierra, probablemente construida por Hammurabi. En su base se han encontrado restos de anteriores sigurats y otras estructuras, y la última fase de construcción consiste en el revestimiento de 15 metros de ladrillo construido por el rey Nabucodonosor II. Los sigurates fueron un tipo de templo común para sumerios, babilónicos y asirios. Vamos adelante. Y ahorita vamos a ver, ahí está, miren. Ahí en la vida real hay una fotografía ahí. Si ustedes buscan o en algún momento van, también pueden ver, ahí está, gracias hermano Chris. Eso es un sigurat en la antigüedad, en la actualidad. El famoso arqueólogo Robert fue quien descubrió sus bases, como está en Sinar, la antigua Babel. Esta podría estar relacionada con la Torre de Babel, pero no es seguro. Vean, queridos hermanos, algunos tal vez podrían decir que la Torre de Babel era así como ver el micrófono, ¿verdad? Una torre así como ver el micrófono y que solo estaba formada para arriba. Ajá, de forma cilíndrica, gracias hermana, de forma cilíndrica. Pero los datos más recientes apuntan de que los sigurats, que son esos templos, son lo más parecido a lo que pudo haber sido la Torre de Babel. No hay evidencias arqueológicas hasta hoy en día de la Torre de Babel como tal, pero de que sí hay un hallazgo de esos sigurats que pudo haber sido la Torre de Babel así, pero mucho más alta, mucho más alta. El término de que la torre llegaba hasta el cielo no quiere decir literalmente que sobrepasaba las nubes, no, sino trataba de decir de que llegaba hasta el cielo, porque para ese tiempo construir una torre gigante como esa, usted va a Tikal, ¿verdad? ¿Usted ya ha ido a Tikal? Creo que sí.
Y usted va a Tikal y se para abajo de esas grandes ruinas. Hermanos, eso es grandísimo. Eso es alto, alto. Entonces los ciudades también son muy altos, y para eso entonces la gente también creía que eso tenía una altura hasta llegar hasta el cielo. Por lo menos podemos saber que hay pruebas de que una construcción como la bíblica era posible, viable y común en aquella época. Es decir, tal vez alguien dirá: no, la Torre de Babel es falso, porque ¿quién va a construir eso? Y los hermanos, estos ciudades fueron construidos en el 1800 a.C. y da una referencia a la Torre de Babel. El embalsamiento bíblico e histórico. Génesis 50 nos dice que Jehová pidió que embalsamaran, que José pidió que embalsamaran a su padre, ¿verdad que sí? Hemos leído esa parte. Cuando Jacob murió, José dijo: bueno, vamos a embalsamar a Jacob. Entonces, y ahí luego José al morir también fue embalsamado. Está en Génesis 50:26. Embalsamar de él, y bálsamo, que significa llenar de sustancias balsámicas las actividades de los cadáveres a fin de preservar de la putrefacción los cuerpos muertos. Esta práctica está bien documentada arqueológicamente. Mostremos ahí la imagen, hermano Luis. Adelante, ahí está bien. Es una práctica que realizaban especialmente los egipcios. Pero cuando José llega a Egipto, muy bien. Entonces, cuando José llega a Egipto, entonces él también adopta la práctica del embalsamamiento, ¿verdad? De embalsamar, en este caso a Jacob, y también él cuando muere, él antes de morir, también pide que lo embalsamen. Y ahí podemos ver, ustedes tal vez no lo alcanzan a leer, pero yo se los voy a decir. El rito funerario, ese es el rito funerario quizás lo más llamativo del antiguo Egipto, era eso, ¿verdad? Porque de cierta manera en Egipto hacían la momificación. Y más adelante vamos a ver un descubrimiento arqueológico muy interesante. Y estas resultaban del complejo proceso al que eran sometidos los cuerpos de los difuntos, la momificación. Esta era parte de un rito funerario basado en la idea de que para alcanzar la inmortalidad se debían preservar los cuerpos. Escuche esto, hermano. Las momias allá en Egipto no están solo por estar. Para ellos, la idea de que para alcanzar la inmortalidad se debían preservar los cuerpos. Ellos creían que ya embalsamándolos, y si estaban preservados y metidos en las pirámides, porque las pirámides son tumbas, metidos en las pirámides, ellos podían obtener la inmortalidad. ¿Y cuál era ese proceso? Bueno, el primer paso, si pueden verlo allí, a la parte, ahí a su parte izquierda, el primer paso era, consistía en limpiar y perfumar por fuera el cadáver. El segundo paso, se extraían las vísceras, hermanos, toda la parte interna del cuerpo, ¿verdad? El corazón, todo. Las que después eran limpiadas y rociadas con vino de palma y luego vaciadas en recipientes especiales llamados vasos cánopes, que son esos vasos grandes que ustedes miran ahí, miren, hermanos. Esos vasos cánopes eran donde vaciaban las vísceras, las partes del cuerpo de adentro. Y como dato curioso también, esos cánopes eran cerrados, y cuando ponían en las pirámides o en las tumbas a estos egipcios, allí también guardaban ese vaso, es decir, ahí lo dejaban, ahí se quedaban guardados con ellos. El vientre era rellenado con mirra y toda clase de sahumerios, todo el vientre, toda la parte aquí para conservarlo. Después el cuerpo era sumergido en un recipiente lleno de natrón, una solución de carbono sódico, dejándolo allí por espacio de 70 días, queridos hermanos, casi 2 meses y una semana, ¿verdad? Ahí remojado en carbono sódico. ¿Para qué? Para que el cuerpo durara más tiempo, ¿verdad? Pasado ese tiempo se saca de nuevo el cuerpo, se lava bien
y se rellena con serrín. Luego se juntan fuertemente las piernas del cadáver y se cruza de brazos. Acto seguido se procede a envolverlo totalmente, exclusivo con un sinfín de vendas impregnadas de goma. Y por último, finalmente los deudos pueden llevarse al cadáver. Los deudos eran los que apoyaban a limpiar y todo, llevarse al cadáver a un ataúd de madera con forma humana, el que es puesto de pie y arribado contra la pared en la habitación del difunto. Y finalmente quedaba así, miren hermanos, ahí anteriormente, antes, allá la última imagen, ahí pueden ver, y ya quedaba así, ya quedaba bien envuelto. Y hoy en día todavía, según el Nuevo Egipto, ahí están las momias, ¿verdad? Todavía usted puede ver la imagen de ellas, los rostros todavía se conservan de estos reyes que fueron allí puestos, ¿verdad? Gobernantes de Egipto. Hoy sí, la siguiente, hermano Luis. Y ahí podemos ver una pequeña diferencia de cuál era el proceso que se hacía. Aquí podríamos decir de que quizá la forma en que a José también lo embalsamaron, la forma en que embalsamaron a Jacob. Entonces, les digo que no hay tantas evidencias de israelitas como tal, pero sí de otros pueblos. Y aquí en la Biblia se muestra de que Jacob y José fueron embalsamados y asimilan algo semejante como lo que hacían en Egipto. Esa también es una evidencia arqueológica bíblica. Vamos con el último artefacto, queridos hermanos, y es después del corto reinado de Tutmosis, segundo, cuarto monarca de la dinastía 18ª, su esposa y viuda Hatshepsut llegó al trono y gobernó Egipto poco más de 20 años. Queridos hermanos, esto último que les voy a hablar trata sobre Moisés, y es de que Tutmosis II era esposo de Hatshepsut, y Tutmosis I era el papá de Hatshepsut. Entonces, ella reinó más o menos como 20 años allí en Egipto. Gobernó como 20 años en Egipto. Hatshepsut, vamos a ver en la siguiente, significa la princesa dama de la nobleza, miembro de la dinastía 18, que la dinastía 18, queridos hermanos, es más o menos la dinastía que ya no conocía a José. Otro dato es de que los Ixos eran extranjeros y cuando llegaron a Egipto invadieron, y por eso es de que José pudo ser gobernante de Egipto, porque también los que gobernaban Egipto eran extranjeros, porque para los egipcios eran bien nacionalistas. Ellos no iban a decir, bueno, igual que nosotros, ¿verdad? No podemos venir a decir que un costarricense sea nuestro presidente, ¿verdad? Lo mismo pasaba con los egipcios. No podía venir un extranjero a gobernar, pero José pudo gobernar porque los Ixos, quienes eran extranjeros e invadieron Egipto y los tenían como rehenes, por así decirlo, ellos pusieron a José como gobernante, porque el mayor gobernante sí era extranjero también. Entonces, miembro de la dinastía 18 o hija de Tutmosis I, esposa de Tutmosis II, Hatshepsut, murió pronto, tía de Tutmosis III. Y ahorita pónganle cuidado a Tutmosis III y a Hatshepsut. Ella reinó como faraón. Cuando Tutmosis II murió, ella reinó como faraona, Hatshepsut. Fue obligada por una rebelión iniciada en el templo a aceptar como corregente a su sobrino Tutmosis III, porque Tutmosis III, él quería reinar en lugar de Hatshepsut. Es decir, quería decir, bueno, tú eres mujer, tú no tienes que estar en el reinado, y quería quitarla. Pero Hatshepsut no se dejó y lo dejó en segundo plano. Ahorita vamos a ver qué es lo interesante. Adelante. La cronología bíblica y las circunstancias históricas parecen concordar en que Hatshepsut pudo haber sido la madre adoptiva de Moisés, que en el reinado de Hatshepsut fue cuando Moisés llegó en la canastita, ahí en el río,
y Hatshepsut adopta a Moisés. Ella esperaba casarlo con su hija, pero al matar al egipcio, Moisés frustró sus planes y ella quería como sucesor a su hijo adoptivo, pues odiaba amargamente a su sobrino Tutmosis III, quien después le quitaría el puesto, como lo demuestran los registros. Sin embargo, contaba con mucha oposición por parte del poderoso sacerdocio. En fin, el fin de Hatshepsut está envuelto en un misterio. No se sabe. No se sabe si murió naturalmente o fue asesinada. Muchos de sus monumentos e inscripciones fueron destruidos. Tan pronto como ascendió al trono, el nuevo faraón erradicó la memoria de su odiada tía y anterior corregente. Y por último les voy a mostrar, aquí está, miren hermanos, la momia de Hatshepsut. Hatshepsut. Pronunciemos Hatshepsut. Hatshepsut. Bueno, históricamente ella fue la que adoptó a Moisés. Ella fue la que adoptó a Moisés. Y ¿se recuerdan del sobrino que les había mencionado, de Tutmosis III? Tutmosis III le arrebató, por así decirlo, el reinado a Hatshepsut. Por eso Hatshepsut adopta a Moisés, porque no querían que su sobrino Tutmosis III fuera el gobernante. Por eso Hatshepsut adopta a Moisés, quería casarlo con su hija y decir, bueno, así mi sobrino ya no me va a quitar el gobierno, sino ahora yo se lo voy a dar a mi hijo adoptivo Moisés. Queridos hermanos, las evidencias arqueológicas son importantes porque nos ayudan a saber, nos ayudan a conocer finalmente que la Biblia es verídica. Para concluir, ahí de conclusión, la arqueología bíblica es una disciplina que estudia los restos materiales del antiguo cercano oriente para entender mejor el contexto histórico, cultural y social de los relatos de la Biblia. Su conclusión general no es simplemente probar o refutar la Biblia, sino aportar evidencia que permita interpretarla con mayor precisión. Queridos hermanos, la arqueología trata de mostrar o ha mostrado gran parte de lo que ahora nosotros podemos decir la Biblia es verídica, porque hay mucha persona atea que dice yo no creo en la Biblia porque no sé si es verídica, ¿verdad? No sé si realmente lo que sucedió. Ellos pueden llegar a pensar, ¿será que realmente Moisés abrió el mar rojo? ¿Será que la acompañaba el fuego que descendía y las nubes? ¿Será que en Sodoma y Gomorra de verdad fue consumida por fuego? ¿Y será que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal? Las personas a veces muy incrédulas, teniendo tanta verdad con ellas, no quieren saber nada. Y por eso la arqueología es muy importante, la arqueología bíblica es muy importante, porque estos datos nos ayudan a saber en cómo eran los personajes, cómo era la cultura, ¿verdad? Cómo era la vestimenta, cómo eran las personas, cómo se vestían, quizá cómo hablaban, cuál era la escritura. Todo esto, queridos hermanos, apoya bastante a que nosotros también como cristianos podamos seguir fundamentándonos cada día más en nuestra fe cristiana. Y sobre todo, que no dudemos en la santa palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Queridos hermanos, esto sería todo. Vamos a tener también una pequeña serie de preguntas. Si usted quiere preguntar algo, pues puede hacerlo. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Si no lo sabemos, con gusto le ayudamos. Pregunte. ¿Alguien que levante la mano y me pregunte? Hatshepsut solo tenía una hija nada más, no tuvo más hijos. No, Hatshepsut solo tenía una hija. Y el propósito de ella era que con esa hija
ella pudiera casarse con este caso Moisés, su hijo adoptivo, y que pudiera reinar. Y él pudiera ser el próximo gobernante, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más? Gracias, hermano, por la pregunta. ¿Cuál es el significado de Hatshepsut. Hatshepsut significa, aquí está, vamos a buscar Hatshepsut. La principal dama de la nobleza. Hatshepsut significa la principal dama de la nobleza. ¿Por qué? Porque ella fue, se imagina ponerle Hatshepsut, ¿por qué la principal dama de la nobleza? Porque ella fue, arqueológicamente se tiene comprobado que fue la única mujer que fue gobernante de Egipto. Y que por eso, queridos hermanos, algo que debemos de saber es de que por esa razón es de que nosotros no debemos dudar de Dios. ¿Por qué? Porque si Hatshepsut no hubiera sido gobernante de Egipto en ese momento, no hubiera podido adoptar a Moisés. No lo hubiera podido adoptar. Porque los hebreos se reconocían así, con barba y todo, ¿verdad? Y los hebreos se reconocían cuando Moisés iba creciendo y todo, se iba a reconocer de que era hebreo. Dice que Hatshepsut, ahí en las imágenes, pueden ver, ahí están, ellos eran de origen africano y ellos eran de una tez más negra, más morena y con un rostro más, como lo pueden ver ahí, más marcado, y los hebreos eran blancos, así con barba. Y entonces Hatshepsut, cuando nos cuenta el pastor de arqueología, nos cuenta, cuando Hatshepsut vio a Moisés, dijo: no hombre, mira, qué muñeco más grande me lo voy a adoptar cuando lo encuentre en la canasta. Y mira que, porque ella se sorprendió a ver a un pequeño bebé de color blanco, y era hermoso. La Biblia menciona de que Moisés era hermoso, y por eso dice: bueno, me lo voy a quedar. Al final podríamos decir, bueno, cuestión de destino, pero queridos hermanos, más bien es lo que Dios ha revelado a través de la Biblia, que finalmente es comprobado. Es decir, no podríamos llamarle destino, sino cómo Dios a través de todos los tiempos ha trabajado en la vida de personas, de lugares, para que el plan de Dios se siga cumpliendo. Y así fue como también para Moisés se cumplió el plan de poder vivir en Egipto, educarse en Egipto, para que finalmente después él fuera el libertador de Israel. Entonces, queridos hermanos, Hatshepsut tuvo un papel muy importante, así como en la mañana Ciro también tuvo un papel muy importante. Aquí también Hatshepsut tuvo un papel importante. Y recordemos de que Tutmosis III era el que quería robar el gobierno a Hatshepsut, y por eso dice Hatshepsut: vamos a hacer que Moisés sea el próximo gobernante. Lastimosamente Moisés mata al egipcio y tiene que salir huyendo, ¿verdad? Y cuando regresa también ya hay otros quienes gobiernan Egipto. Entonces, hermanos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Los científicos y las ciencias niegan la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia, y la teología Confirma. Amén. Gracias, hermana Daniela. Así es. A muchos ateos no creen porque no ven evidencias, pero hay evidencias, queridos hermanos. Hay evidencias de arqueología bíblica en todo. Si ustedes visitan un día, espero yo también poder visitar, podemos ver que sí hay evidencia de arqueología bíblica que confirma que la Biblia es verídica y que Dios la ha revelado, ¿verdad? La ha revelado. Vamos hermano Chris, si puede ir a la parte de las momias. Yo les voy a hacer una pregunta, ya que ustedes no miran ahí. Esa. ¿Cómo es que se llamaba los vasitos donde ponían las vísceras, las tripas, el hígado, el corazón? ¿Cómo se llama el vasito? ¿Alguien se le quedó? ¿No? Se llama cánopes, así se llama. Y ahí pueden ver, si hermano Cris usted lo acerca un poquito, le agradecería. Allí ustedes pueden ver en esos vasitos, no nos acerca, que allí está un poquito, ahí en esos vasitos, allí en la parte de enfrente de la camita, pueden ver que hay ayuno, y ahí prácticamente ellos guardan todo.
Y en el otro también ahí ponen todas las tripas y ponen el corazón. ¿Por qué? Porque ahí hay uno grande, vean, está el de amarillo. ¿Por qué? Porque ellos resguardan, que para ellos es sagrado eso. Y no solamente eso, sino que también los cánopes y el cuerpo es guardado en una tumba que son las pirámides, y ahí son ellos preservados. Ahí son preservados. A ver, ¿a alguien se le quedó qué era lo que significaba o por qué los egipcios creían de que tenían que preservar su cuerpo? Amén, ahí está. Porque ellos creían que para alcanzar la inmortalidad se debía preservar los cuerpos. Los egipcios por eso practicaban el embalsamamiento, porque creían de que así ellos obtenían la inmortalidad, ¿verdad? Obviamente José y Jacob no creían en esa parte, pero sí practicaron el embalsamado, ¿verdad? La Biblia lo menciona de que practicaron el embalsamado. Entonces, queridos hermanos, eso sería prácticamente todo. Si ustedes tienen alguna pregunta, ahí vamos a estar para servirles siempre, gracias a Dios. Entonces vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos porque has estado con nosotros, gracias porque has dejado evidencias arqueológicas, bíblicas, que comprueban que la palabra tuya, Padre Celestial, es revelada, y que, Padre Celestial, hasta en estos tiempos podemos confiar plenamente de que tú has estado con nosotros y tú estarás con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.